Un anciano caminaba solitario por el jardín de azucenas que había sembrado su esposa tantos años atrás. Todos los días David regaba aquellas hermosas flores recordando a Mariana, el amor de su vida. Ya hacía más de una década que su esposa había abandonado el mundo y aún así su recuerdo estaba tan vivo como el primer día. David y Mariana se conocieron en la escuela, en un pequeño pueblo alejado de los ruidos de la ciudad. De inmediato floreció el afecto entre ellos y cuando la edad y la madurez hizo lo suyo, el afecto se convirtió en amor. Con estudio, sacrificio y un don nato para las inversiones, la joven pareja de tan solo 20 años en ese momento fundó una tienda de ventas de comestibles que con el pasar del tiempo y una buena administración se convirtió en una cadena que se fue extendiendo a las principales ciudades de todo el país. 35 años después, la pareja estaba consolidada económicamente, por lo que decidieron que era momento de retirarse y dejar los negocios a sus hijos Rubén y Julio. Sin embargo, estos nunca se sintieron atraídos al negocio familiar, solamente al dinero del mismo, por lo que una vez cumplieron la mayoría de edad, decidieron ir a formar sus propias vidas, apoyados con el dinero de sus padres. Ante esto, Mariana y David tuvieron que posponer su retiro unos años más. Después de todo, aún tenían una larga vida que disfrutar, o eso pensaban. A los 58 años, Mariana, sin previo aviso, fue víctima de los misterios del cuerpo, dejando solo a su esposo. Invadido por el dolor, se dio cuenta de que estaba solo, pues sus hijos solamente lo acompañaron en el funeral porque era su deber, no porque quería estar junto a su padre. David se vio en la obligación de administrar su cadena de tiendas solo, lo cual fue desgastando cada vez más su cuerpo, llegando al punto en que tomó la decisión de dejar la administración de todo a un segundo al mando ajeno a su familia, por lo menos mientras estuviese vivo. Luego sus hijos podrían hacer lo que quisieran, aunque conociéndolos, venderían todo y fingirían que él nunca existió. Nunca lo visitaban ni dejaban a los hijos de estos visitarlo. Era como si les diera vergüenza las raíces de su abuelo. Era hombre hecho a la antigua y tal vez no les dedicó todo el tiempo que se merecían de pequeños, pero creía que Rubén y Julio deberían, aunque sea, acordarse de él. Pero ese no era el caso. Decidió retirarse a una pequeña casa en el mismo pueblo en el que empezó todo. Era una casa de campo donde su esposa había sembrado su jardín de azucenas que él siempre regaba con cariño. En cierta ocasión se sintió sorprendido cuando notó que una muchacha joven paseaba por aquel jardín. Su nombre era June. Era una inmigrante joven que estaba realizando sus prácticas de enfermería en aquel pueblo, y mientras caminaba se había percatado del hermoso jardín de David y pensó en echarle un vistazo. La joven inmigrante acompañó a David y de inmediato se hicieron amigos. La joven a veces pasaba en la tarde y se tomaba un café con el anciano. Para ella, aquello era un placer, pues él le recordaba a su abuelo ya fallecido. David le contó sobre sus hijos y June lo escuchó. Para ella era un pecado lo que estaban haciendo. Un padre debía estar siempre para su hijo y un hijo debía estar siempre para su padre. El tiempo pasó y David cada vez necesitó más ayuda para realizar sus actividades y June era quien lo ayudaba. En recompensa de esto, David decidió ayudar a June con los pagos de su colegiatura. Cuando se graduó la joven, le pidió a David que la acompañara durante la graduación, pues para ella, él era su abuelo y él, encantado, accedió. June siguió trabajando en el pueblo y luego de un par de años conoció a un hombre de bien, Gerardo, con quien formó una relación y posteriormente tuvo un hijo. Ambos nombraron al pequeño como David. Cuando el anciano escuchó la noticia, sus ojos se llenaron de lágrimas y más aún cuando la joven madre le permitió alzar al pequeño, quien según ella era el bisnieto de David. Los años siguieron pasando y David cada vez fue perdiendo más y más la fuerza.
Cuando parecía evidente que no podría salvarse, Jun decidió llamar a Rubén y Julio para que vinieran y se despidieran de su padre, pero estos simplemente pusieron excusas baratas para no ir, casi sin disimular la nula importancia que el anciano tenía para ellos. Ante esta noticia, Jun intentó excusar a los hombres, pero David no le dio importancia. «No importa, mi niña. Tengo aquí todo lo que necesito», dijo mientras tomaba la mano de Jun. Aquel día se despidió también de Gerardo y de su bisnieto. Cuando todo terminó, el rostro de David esbozaba una pequeña sonrisa. Para el entierro ni Julio ni Rubén decidieron asistir, pero eso no importaba. Jun organizó todo y despidió a su abuelo adoptivo mientras dejaba caer azucenas al ataúd. A los pocos días, un notario público llegó a la casa de campo de David, lugar en el que Jun, su esposa e hijo vivían desde hacía algunos años. El hombre se sorprendió al notar que los hijos de David no estaban, por lo que procedió a leer el testamento frente a Jun. «Dejo mi casa de campo y todos los negocios, propiedades y cuentas presentes a mi nombre y al de mi empresa, a la que hoy considero como una nieta, mi adorada Jun, la segunda mujer de mi vida», citó el notario. Jun se había quedado atónita. Según le informaron, el valor de todos esos activos sobrepasaba el $1.000.000. Ella nunca le interesó el dinero de David, simplemente había estado con él porque sus corazones se comprendían y buscaban lo que cada uno le faltaba: una familia. Varios días después, el mismo notario había llamado a Rubén y a Julio para la lectura del testamento. Estos decidieron celebrar la ocasión, pues con el dinero obtenido podrían retirarse tranquilamente y pasar el resto de sus vidas con toda clase de lujos. Sin embargo, cuando el notario empezó a leer el testamento, sus sonrisas se apagaron. «A mis hijos, Rubén y a Julio, quienes me brindaron su amor durante los primeros años de sus vidas, les dejo los álbumes de fotos de cuando eran pequeños, el único momento donde su corazón tenía espacio para sus padres». La indignación no se hizo esperar. Los hombres decidieron dirigirse hacia la casa de campo de su padre para reclamar a esa tal Jun, pues lo más seguro es que ésta había manipulado a su padre en algún momento de demencia senil. Sin embargo, al llegar, Jun los estaba esperando, pues en sus últimos momentos David le había comentado que sus hijos vendrían, y no con buenas intenciones. Antes de que estos comenzaran a pelear, Jun les entregó una carta firmada por su padre junto con otro documento que él mismo le había dado a Jun días antes de perecer. «Hijos míos, si su personalidad no ha cambiado en todos los años que tienen sin visitarme, deberían estar leyendo esta carta ahora. Primero que nada, les tengo que decir que los amé, los amo y siempre los amaré. Pero no por eso voy a excusarlos de su conducta. Puede que su madre y yo nunca hayamos sido los mejores padres, pero espero que tengan la dignidad suficiente para aceptar que su comportamiento no fue el de buenas personas. No se enojen con Jun, pues ella y su hijo son los únicos familiares que me acompañaron en mis momentos más duros, y solo para que se abstengan de tomar acciones legales diciendo que no estaba consciente de mis actos, les anexo una constancia firmada por mi psicólogo personal y mi neurólogo, donde se especifica que estoy en perfecto estado, por lo menos en lo que se refiere a mi mente. Sin más que agregar, me despido y les deseo una buena vida». Al terminar de leer aquella nota, ambos hombres se miraron sin decir nada y sin poner alguna protesta. Se marcharon. Varios años después, Jun y su hijo David fueron a visitar la tumba del abuelo David, que descansaba junto a la tumba de Mariana, su esposa. Al llegar, se dieron cuenta que unas flores estaban adornando aquellas tumbas. Al mirar a la distancia, Jun se dio cuenta que Julio y Rubén estaban entrando en sus coches para irse del lugar. Jun no tuvo que hablarles para saber que lo sentían y que ahora tal vez
sí recuerden a sus padres, aunque sea en sus oraciones. Gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa historia. Esperamos haya sido de tu agrado. No olvides comentar, darle me gusta y compartir este video para que YouTube lo recomiende a más y más personas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las próximas historias que traigo para ti. Te narró Gustavo Hernández. Un gran abrazo y mil bendiciones.